Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos Drake y un servidor Andrés Saldate para presentar este nuevo proyecto llamado Pláticas Freudianas. Este nuevo viejo proyecto llamado Pláticas Freudianas, que este nombre es retomado. De hecho, ya había sido un podcast antes, un intento fracasado de podcast antes. Creo que tú no entenderás de eso, pero pues bueno, no. Todo proviene de un canal colaborativo allá en aquellos años de YouTube, cuando todo era controlado y reinado por frikis del internet. Nosotros éramos frikis del internet, no te apures. Antes de seguir hablando de qué demonios no somos, pues porque pues no está chido comenzar con algo que no tenga absolutamente idea la gente de qué demonios es. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con nuestros perfiles? O sea, ¿por qué demonios dos sujetos con carencia muy evidente de carisma están empezando a hacer este proyecto en el cual esperan que alguien lo escuche? Digo, cada quien tiene su personalidad, pero por ejemplo, ambos empezamos, o bueno, por lo menos voy a hablar por mí, yo empecé en estas cosas del internet por ahí del 2010 a crear contenido como actualmente se le llama, anteriormente era decirse youtubers, pero sí. Influencers, ¿no? De hecho, no hemos jamás rozado ese paradigma, ¿no? Esa burbuja del influencer, pero pues bueno. No, nosotros apenas estamos comenzando. Todavía el creador de contenido es más como que más democrático, como que incluye ahí también a la Shuzma como nosotros. Sí. No, nosotros realmente simplemente creamos contenido muy simple. Estábamos enfocados en lo que se vivía en aquel momento. Creo que nos esforzábamos más en lo que eran los canales colaborativos. En ese entonces nosotros empezamos proyectos en varios canales colaborativos, tú por tu cuenta y yo por mi cuenta. Yo de repente me incluía en los tuyos y de repente nosotros creamos el nuestro propio, que es precisamente No Somos Freud. Finalmente no prosperó, pero bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Qué acontece, Andrés? O sea, ya que perdimos a toda la posible audiencia que podríamos haber tenido, pues, ¿por qué demonios quisiste iniciar este podcast? Para empezar. Pues precisamente porque creo que son temas muy frustrados, por lo menos para mí, no sé tú cómo lo veas, pero el hecho de poder... El hecho de querer crear aquí en internet, de ser alguien, de ser algo, de No, decir algo. no de ser alguien, la verdad no estoy buscando tanto popularidad, o sea, sí estoy buscando ser escuchado de cierta forma, y dar ciertos puntos de vista y opinión dentro Ok, de entonces cualquier lo tema. entenderíamos de tal forma. O sea, aunque la gente pues no sepa de qué demonios estamos hablando, pues, pues conforme el tema de los canales colaborativos y de también pues, nuestra historia dentro de internet, sí, yo creo que explicaría un poquito más, si tú me dijeras, tú por qué empezaste o sea, ¿cuál fue la inquietud que hizo que iniciaras a hacer tu primer video para internet? Bueno, principalmente tú empezaste en este rollo, yo Ay, realmente te gracias, seguí. ya tengo toda la... Hasta ahorita me estoy dando cuenta que estaba dando la espalda a la cámara, pero pues bueno. Chale. Aquí por acomodo random que hice, pero continúa. Anyway, el punto es que tú empezaste en ese rollo. Digo, a mí se me hacía muy atractivo el hecho de seguir los youtubers de ese momento. Y realmente me llamaba la atención y empecé yo a generar o a empezarme a grabar. Empecé a subir las cosas a internet sin realmente querer que la gente me viera, porque en ese momento era muy introvertido, muy A ver, tímido. ¿por qué? O sea, eso es lo que nunca entendía, que todo el mundo decía eso de que a mí no me importa que la gente me viera, etcétera. Y es de que, güey, o sea, ¿por qué publicas algo si no quieres que los demás lo vean? O sea, ¿cuál es el sentido? Porque puedes grabarlo y quedártelo. Digo, finalmente no me molestaba que la gente me viera como tal, me molestaba que la... No era una molestia como tal, pero me incomodaba que la gente que me conocía viera las cosas que estaba haciendo para internet. Era lo único como que me tenía preocupado en ese momento. Finalmente, pues al hacer algo público, todo el mundo se termina enterando. Entonces, pues llegamos a las mismas. Y tú, O sea, por... una eterna contradicción. Exacto. Tú, por ejemplo, ¿qué me podrías decir, Drake, acerca de el por qué comenzaste a incluirte en este tema del internet? Precisamente tú me dijiste que no hablara
no hablar al respecto de eso. Así que me voy a saltar toda esa faramaya que a mí también me apena bastante que saliera a la luz en estos momentos. Pero pues, para empezar, todo viene ya para esos rollos, creo que fue como en el 2010, ¿no? O sea, ya, entonces sí está justificado esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a sentar? Creo que proviene de cuando iba a entrar a la universidad y iba a elegir una carrera. Sí más que nada yo, no sé, sabía yo perfectamente que cualquier cosa que iba a agarrar lo podía hacer. Cualquier carrera que fuera a agarrar, iba a desempeñarme, de perdida iba a ser competente, lo iba a lograr. Siempre ha sido así mi perfil en todas las cosas que he hecho, etcétera, ¿no? Pero Entonces pudiste haber sido un muy buen cirujano, ¿verdad? posiblemente, no lo sabemos. No sé, a lo mejor no, porque tengo unas manos terribles, ¿no? O sea, sí, tienes un punto, pero deja distraer a la audiencia. Este, te- la, lo que pasaba es que empezó a pensar de que, bueno, o sea, entonces, ¿de qué forma podría utilizar yo la universidad de una forma que me sirva, ¿no? O sea, yo en esa época era más yo con un perfil de programador. Y con decir eso ya era mucho, ¿no? O sea, yo estaba muy enfocado, demasiado enfocado en las computadoras, podría decirse. O sea, hablaba más. No hablaba con. Mi vida social no existía. O sea, para limitarlo en algo. Digo, no es que No, exista no. en este momento, pero en aquel momento supongo que estaba peor, ¿verdad? Sí, estaba más deplorable el asunto en ese momento, pero pues bueno, vamos progresando, perdí un tantito, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, no me va a ayudar bastante como ser humano, no me va a ayudar seguir enfocándome encerrándome en una oficina, en una computadora, programando hasta la muerte, ¿no? O sea, no voy a ver la luz. Y aparte, no, a mí, a pesar de que yo era muy bueno con las computadoras, no me agradaba tanto el hecho de quedarme encerrado, ¿sabes? Es de que yo siempre, me gusta, valoro mucho mi soledad, pero también no tolero estar tanto tiempo encerrado. O sea, siempre quiero salir solo, pero salgo bastante, ¿no? Disfruto bastante del, del- del todo lo que me rodea, ¿no? Para evidencia de eso pueden seguirme ahí en Drake Cavalera, arroba Drake Cavalera ahí en Instagram para que vean de qué demonios estoy hablando. Me gusta salir, explorar, me gusta conocer, me gusta bastante el planeta, todo lo que nos rodea. Soy muy inquieto en ese sentido. Entonces, eh, sabía que la programación, pues, como me iba a tener encerrado, pues no iba a ser lo más ideal para mi persona. Entonces dije, pues, ¿qué carrera podría agarrar? Yo siempre hasta la fecha, pues siempre me ha gustado bastante la música. Creo que es lo que más valoro en el mundo. Creo que es la mejor creación del ser humano en la música. Entonces, yo de que si yo tenía una carencia evidente de talento para eso, ¿de qué forma yo me podía acercar a eso? Pues yo vi con buenos ojos el periodismo. No sabía que se llamaba de esa forma, pero en ese momento pues sabía que para poder llegar a esos niveles pues tenía que estudiar de perdida la carrera de comunicación. Y ahí fue donde surgió todo, ¿no? Entonces, este, en cuanto entré en el primer semestre, yo empecé con un programa, irónicamente, empecé con un programa de radio, me invitaron, porque yo era muy inquieto, pues, y me gustaba mucho la música y sabía un chingo de información de diferentes artistas, etcétera. Entonces, una persona que también tenía esa misma inquietud que yo, la Astrid, que ahorita que trabaja en Proyecto Puente, me invitó a formar un programa de radio que también era por internet, Backstage creo que se llamaba. Sí, Backstage. Este, que también estábamos con la Rocío, que a la bestia. No quiero equivocarme de grupo empresarial digo, el grupo de radio que trabaja, así que no lo voy a mencionar. Pero ahí también estaba la Rocío, pues éramos la Astrid, la Rocío, el Odimer con el que tuve algunos pleitecillos y yo, ¿no? Y veía mis pocas aptitudes para poder desenvolverme cuando empecé con el programa de radio. O sea, se veía que todo el mundo podía hablar perfectamente, muy fluido. Y yo, pues era como que decía sí, respuestas de sí, no y cosas así. Que tenía pésimas aptitudes en la cuestión de comunicarme. Me metí a comunicación
precisamente porque no era muy bueno comunicándome. Y hasta la fecha tengo muchos problemas para ello, ¿no? Pero si me vieran en aquel entonces, era inaudito, ¿no? O sea, era increíble. Nada que ver con lo que soy ahora, honestamente. Pero, pues bueno, entonces, ¿de qué forma podía hacerlo? De hecho, empecé primero con un podcast de como de 5 capítulos. No me acuerdo ni siquiera qué plataforma era. Una plataforma así que encontré random y subí ahí una serie ahí de 5 podcasts de 15 minutos cada uno. O sea, cortísimos. Por eso mismo, porque era súper concreto para decir las cosas. O sea, yo nomás era como que me preguntaban, sí, Simón, sí. Hizo esto, vato, y hizo esto. Y ya. O sea, no sabía desenvolverme de la mejor manera. Entonces, bueno, hice los podcasts y después me pasé para empecé a ver mucho lo de, pues, ya había hecho videos antes en YouTube para algo que no quisiera que saliera a la luz, que tú dijiste que no lo mencionara, era eso. Pero, y dije, bueno, o sea, no tenía ni siquiera cámara, me había comprado un celular, no me acuerdo ni cómo era un Nokia. O sea, me grababa con un Nokia en aquella época. No tenía ni siquiera no creo que no existían todavía los portacelulares esos para ponerlos en tripié, etcétera. Entonces tenía que ponerlo así en una caja o donde sea para poderme grabar. No existían ni siquiera las cámaras frontales. No existían cámaras frontales, o sea, no existían cámaras frontales para grabar video, güey. O sea, sí podías tomarte, habían cámaras frontales para foto, pero no había para video. Pues digo, creo que está muy bien. Yo realmente siempre he batallado demasiado para el tema de la comunicación precisamente. El tema de los años me ha servido muchísimo. Bueno, pues ahora no sé si se puede decir en dónde andas, pero tienes que dirigir a muchas personas, ¿no? O sea, hablar con... Sí, actualmente... Tú sí tienes que hablar con muchas personas. Yo honestamente soy un peón todavía, en lo que me dedico, pero pues... Digo, pues yo estudié algo muy diferente a ti. Yo soy ingeniero, y soy un godín. Precisamente trabajo con muchísima gente, tengo que contactar con mucha gente todos los días, y hacer juntas con directores de mi empresa y tal cual, ¿no? También tengo mi casa productora, ¿no? Ya IJK Minds, que ya tengo creo que ya tengo 8 años metido aquí en el mundo del video, así que en este 2020 cumplí 8 años. Pues ya es un poco de trayectoria, ¿no? Ajá, un poco, sí, bastante, o sea, y en la mayoría, o sea, es más válido decirlo de la forma que lo dije porque en la mayoría del tiempo pues siempre he estado más del lado del freelance, siempre he sido mucho, es que en todos mis proyectos siempre he sido muy individualista, pues entonces... Por eso, de mi poco desenvolvimiento social, prefiero, en vez de batallar y querer comunicarme con las demás personas, prefería yo hacerlo todo por mi cuenta y no estar batallando con personas. Y pues ahorita ya casi a mis 30 años estoy aprendiendo a cómo lidiar con personas, así que, pues bueno, siempre se puede aprender algo nuevo en la vida, ¿no? A pesar de la edad. Sí, claro. Te interrumpí, prosigue. Bueno, finalmente, como te comentaba, yo realmente siempre he tenido problemas también de comunicación. Actualmente en el tema laboral, pues me he podido desenvolver un poquito mejor. Entonces también siento que soy un poco más preparado para empezar a hacer este tipo de proyectos. Yo tomé un curso de comunicación llamado Toastmaster International. Es que no es precisamente de comunicación como carrera, sino comunicación verbal y física. O sea, un curso en el cual tú te puedes empezar a expresar, a dar a entender, ya sea con tu cuerpo. ¿Por qué estás moviendo así la manita entonces, ¿no? O sea, ¿lo aprendiste en el curso también? Sí, realmente tienes que enfocarte en muchos factores, ¿no? Dentro de tu audiencia, dentro de tu público, con la gente con la que estás transmitiendo los mensajes. Tienes que tener muy buena comunicación visual, tienes que tener muy buena comunicación física y aparte utilizar palabras adecuadas, no tratar de minimizar al máximo las muletillas, trabarte lo menos posible. Pero bueno, esas cosas se van puliendo con práctica, no porque te los digan de un día a otro se resuelven realmente. No sé si tú has tenido alguna experiencia por el estilo. ¿En qué? ¿En talleres de comunicación? Pues tuve una carrera de comunicación, ¿no? Pero honestamente,
No todos, pero tuve en su mayoría muy malos profesores. Y me extraña porque la mayoría de ellos tienen trayectorias bastante respetables. Y es de que ahí también me di cuenta de que no es lo mismo el valor de enseñar que el valor de hacer, ¿sabes? O sea, pueden ser personas con muy buena trayectoria, ser muy buenos profesionales, pero ser pésimos maestros. O sea, que no pueden transmitir todos los conocimientos que saben al resto de las personas. Y así, pues entonces, honestamente, en el rollo de aprendí técnicas, más que nada. Por ejemplo, en radio, más bien, yo no aprendí a desenvolverme. Yo la mayoría de las cosas las aprendí por fuera. Lo que aprendí es de que lo que me enseñaron es de que, se tienen que cumplir ciertos tempos, cuáles son los tipos de formato, bla, bla, bla. La guionización, cómo tienes que hacer una escaleta para luego dárselo al editor en caso de que sea un proyecto más, de que no es un proyecto en vivo, ¿no? Digo que de que sí, que no es un proyecto en vivo, pero también existe esa escaleta para darle una guía a la persona que está manejando los controles y de que bueno, después cuando manda esto, tengo que mandar esto que está guardado en esta carpeta y cosas así. O sea, esas cositas las aprendí, pero en cuestiones así de desenvolverme y cosas así, no. Lo más cercano podría ser cuando me enseñaron, me metí pues apenas en la producción de medios impresos, el periódico, etcétera, que ahí sí, pues, más que nada nos decían la forma en la cual redactar, ¿no? O sea, desde que qué es lo más importante, con qué tienes que empezar con información, qué preguntas tienes que contestar en el primer párrafo y después seguir. Pues ya la inquietud ya la tenía de poderme comunicar, pero pues a partir de que ya la estudié y pensar en que iba a estar en medios de comunicación, etcétera, pues sí fui desarrollándome yo por fuera más en esos ámbitos. Oye, pues es que yo creo que es muy importante dentro de la educación que metiéramos factores como lo es la comunicación, o sea, algo sencillo, no tan extendido como es en toda una carrera, pero creo que es algo muy esencial que necesitamos todos, comunicación y finanzas personales. Ahorita en temas de la pandemia nos dimos cuenta de lo sí, que no te dejo hablar, robó el micrófono, pues por eso invertí, carnal. A ver, muestra en pantalla cuál fue tu inversión ahí para esto, porque ninguno estábamos preparados para estas cosas, ¿no? Entonces, cada quien tuvimos que invertir en equipo para poder hacer esto. Es nuevo. Esto fue precisamente. Estoy apuntando el micrófono, Andrés, yo sé que no me estás viendo. Este, esto fue adquirido precisamente para este proyecto, así que espero que sí pueda prosperar, porque sería muy, muy lamentable este asunto. Ahorita con este tema de coronavirus nos dimos cuenta de lo importante que es para todas las empresas el saberse comunicar bien, güey. Porque de qué forma ahora empezaron a vender, de qué forma subsistían. Recurrieron bastante a eso. Digo, finalmente nosotros estamos aquí en temas COVID, entonces, sí, hay que empezar a ver cómo poder vender a través de la Ujú. distancia también. Y para Sí, eso, pues hay que tener, pues aparte de muy buena comunicación, muy buen plan de mercadotecnia. Yo creo que ese tema del podcast es algo que precisamente no por nada la gente lo empezó a consumir bastante y no por nada la gente también empezó a subirse bastante en esos podcasts. Nosotros anteriormente ya hemos intentado un tema deportivo cuando tú estabas con tu proyecto de secuela deportiva. Disculpa por sí, mencionar tus así que proyectos, pero, así que pero ya los mencioné. bienvenidos una vez más a Secuela Deportiva. Esta es la última emisión de Secuela Deportiva no oficial. Nunca me despedí del proyecto, nomás lo corté de tajo y ya la este. Pero pues bueno, sí, no es. Pues, es que creo que ya lo superé. Me dolía bastante en aquel momento. Es que sí, cuando las cosas no funcionan y cosas que se veían, que podían prosperar bastante, pero por cuestiones de que uno no, yo, o sea, no lo supe, no estuve al nivel para poder manejar todas las cosas en las que me enfrenté en ese momento. Y también que, pues, todo lo que me rodeaba tampoco estaba poniendo de su parte para que pudiera funcionar. Pues sí fue medio frustrante y sí estaba viviendo momentos muy catastróficos que en algún momento, a lo mejor hablamos en otro tema. Por eso, no, por eso pues me costaba hablar sobre el tema, pero ahorita si quieres ahí mencionarlo, ¿no? Pero pues bueno, si puedo agregar un poquito a lo que estás diciendo. En esa época
creo, en las tendencias creo que existía, solamente creo que existía el podcast de Dos Nombres Comunes, con Andreas Osberg y ¿cómo se llama el ex vocalista de Panda? José Madero. Aquí no patrocinamos a ningún podcast, por favor. Ajá, no consuman vayan a verlos, nada. por favor. No vayan a ver a la competencia. Es horrible ese podcast. No, no es cierto. Yo sí lo consumo. A mí sí me gusta. Yo sí soy oyente de Dos Nombres Comunes. Pero y el resto de podcasts que había en ese momento eran programas de radio que después los reeditaban y los adaptaban para el formato podcast, pero no eran podcasts de verdad. Entonces, lo mío era muy curioso porque en nuestro proyecto empezamos como podcast y después nos invitaron a una radiodifusora local. Entonces, el podcast se volvía a mandar a la radiodifusora para que se transmitiera. Entonces, nosotros del formato podcast nos fuimos a la radio. No sé cuántos hayan sido de esa forma, pero pues bueno, ahí estoy siguiendo haciendo tiempo mientras mi compañero ahí está recibiendo algunas cosas. ¿Quieres que anuncie un Patreon desde el primer capítulo para que te puedas comprar una cámara decente que grabe más de 20 minutos? Por favor. Sí, más adelante. Si esto prospera, ¿cómo repito esto, no? Pero esperemos que prospere lo suficiente para que mi hermano se pueda comprar una cámara que me haga a mí más fácil la vida, porque yo voy a editar todo esto. Yo ya edité todo esto, ya cuando lo vieron. Digo, compañeros, aquí el tema es que mi equipo de video es un equipo fotográfico, el cual está grabando a una calidad y resolución de 1080. Estás grabando con una Nikon, pues es muy bien, ¿no? Eso lo dice todo. Realmente está muy bien, yo creo que se va a ver muy bien. Aquí la gran limitante es el tiempo. Cada 20 minutos tenemos que estar cortando gracias a mi camarita. Pero bueno, es lo que se tiene y es con lo que vamos a continuar. Mencioné por algo lo de que no existían podcasts en ese momento, ¿no? Cuando hice lo de Secuela Deportiva. Estabas hablando algo de que a muchas personas a partir del coronavirus empezaron a escuchar este formato. Sí, precisamente. Pues de hecho, el punto de que la gente pues esté encerrada y todo esto también abrió mucho pie de que la gente en sus automóviles también pudiera escuchar este tipo de podcast. Digo, creo que se revolvió un poco lo que dije, pero bueno, el punto es de que creo que está funcionando mucho ese formato. Nosotros, como te digo, ya habíamos intentado esto en una ocasión. Sin embargo, digo, fue hace como 2 años, ¿no? Si mal no me equivoco, cuando intentamos grabar un episodio deportivo. Íbamos a hacer un programa deportivo, pero no se nos hizo. Como este piloto no es el primero que grabamos, no estoy seguro si ya habíamos hablado de eso cuando empezamos. Pero bueno, no, pero ya habíamos hablado de eso, pero no sé si fue en esta versión. Pues sí, de hecho creo que no existen. Sí, ya borré todo. Fue muy lamentable ese intento. Ni siquiera fue lo suficientemente gracioso como para salir a la luz. Y así. Lo que también me doy cuenta es de que pues tuvo que suceder una pandemia global para que el latino se acercara más al podcast, a consumirlo, porque en Estados Unidos es una plataforma muy fuerte. O sea, hay podcasts muy 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 fuertes, y ya desde hace muchos años, ¿no? O sea, de hecho, por eso precisamente, o sea, me acuerdo que con el que yo aprendí el término podcast en México fue una persona que era el Aviles Films, que hacía podcast también por YouTube. Era YouTube de nuestro nivel también, así estaba era muy amigo del Oye, Jan, ¿te acuerdas? Cosa. Es que finalmente la radio está muriendo. No sé si lo sepas, no sé si te estás dando cuenta. Hay menos consumidores de radio. Realmente la gente que más escucha radio, yo tengo entendido que es la gente que va en automóvil. Y actualmente mucha gente está cambiando del formato de radio al formato de podcast, porque mucha gente utiliza Spotify en su carro o pone música, ¿no? Y
desde Sí, su teléfono, puedes desde su escucharlo. smartphone y dejan de consumir la radio. Digo, todavía hay muchísima gente que lo Ajá. utiliza, Y era un pero tema bueno, tú, muy... tú continúa, tú. Volví a hacerlo, güey. Debería de tener una... Es el programa del... No es Pláticas Freudianas, es Sí, Pláticas yo del creo que Drake. sí. Sigue, perdón. No, tú continúa, por favor, ya me cortas la inspiración. Y creo que esto ha sido todo por hoy. No, no es cierto. No, sí que lo que es como que reforzas un poquito lo que estaba diciendo, ¿no? Que tuvo que pasar una crisis, una pandemia mundial para que pudiera, para que el latino empezara a escuchar podcast. Yo lo que estaba diciendo era que escuchaba pues a un tal Labulous Films y luego, pero antes de eso también el primero también fue un youtuber con el que me enteré, el Ray Gillen Johnson. Y después, o sea, ya después empecé a ver, en aquellos momentos que existía iTunes, etcétera, pues empecé a escuchar un montón de, pues, comediantes que ahorita son estandoperos, que también tenían sus podcasts muy populares. De hecho, hubo uno que ese sí, todavía no vayan a verlo. No lo voy a mencionar porque acaba de firmar un contrato millonario ahí de exclusividad con Spotify. Eh, y así, pues, pero aquí el latino no lo escuchaba, pues hasta ahorita con el tema del coronavirus, pues creo que la gente empezó a escuchar. Porque antes de eso, honestamente, la radio sí era muy fuerte. Era muy, muy fuerte. Inclusive se me hacía aquí local, aquí en Sonora, se me hacía más fuerte la radio que la Digo, de televisión. hecho, ¿cuáles son los podcasts más populares aquí en México? Tengo entendido que es la... Uy, tendría que verlos porque honestamente no escucho tantos podcasts aquí en México. Pero me acuerdo que los primeros lugares eran puras radiofusoras la última vez que revisé las listas, ¿no? Y estaba dos nombres comunes ahí en el top 30. Yo creo que ya no están en el top 200. Que ahorita que veo que muchos creadores de contenido muy populares están entrando a estas plataformas. Em, pero pues no sé. Bueno, realmente era como una pregunta capciosa, realmente. Yo sí tengo la respuesta. Los podcasts más escuchados actualmente, los que están fijos son La Cotorrisa y Leyendas Legendarias, por lo menos en Spotify. Y bueno, ellos tengo entendido, digo, yo no los consumo realmente, pero pues si están ahí es por alguna razón. Tengo entendido pues que ellos suben contenido como que más de ciertas tramas, ¿no? Leyendas Yo no legendarias tengo creo idea. que utilizan tramas como precisamente de historias como La Llorona o cosas así, y La Cotorrisa y sí te fallo muchísimo, creo que son anécdotas, pero bueno, Sí. nosotros estamos como que en otro rubro, diferente, ¿no? Ujú, sí. Pues no sé, o sea, es que sí, yo la última vez que, o sea, por el programa que tú empezaste por el que a ti te dio la inquietud de entrar al formato podcast, pues, o sea, cosas, ese sí lo consumía. Pues, creo que ya lo dije en algunas historias de Instagram, etcétera. Les dije que me siguieran en Instagram, pues síganme en Instagram para que se enteren de esas cosas. Hablaba de cómo, de que también lo similar que yo siempre he sentido no nuestras carreras, pero sí nuestras personalidades entre Roberto Martínez y yo. O sea, sí siento como que sí me identifico bastante con muchas cosas que dice, porque es de que, la bestia, o sea, este vato ve el mundo muy, muy parecido como yo. Y a partir de esa persona, pues me he entrado o sea, he encontrado a otros creadores, a otros podcasteros, etcétera, que también tienen ese tipo de perfil. Dos nombres comunes por accidentes de la vida llegué a él. Creo que, si no me equivoco, sí, de hecho, Andreas Osberg, el sueco. Dos nombres comunes es hecho por el ex integrante de Panda, el José Madero, y Andreas Osberg, ¿no? Que es un sueco que que se fue a vivir a Monterrey. Que encontró el amor en una regia y pues ahí se quedó. Como todas las historias de casi todos los extranjeros que viven en este país. Y él tenía otro podcast que se llamaba Habitat.
y también fue de los primeros podcasts, meramente podcasts, o sea, que eran puro audio. Los que yo te había mencionado eran como que yo primero los escuché en YouTube y después me pasé a escucharlos por audio. Este sí lo descubrí por puro audio, ¿no? Habitat, que Andrés Osborne entrevistó a Caifanes, entrevistó a todo mundo, pues, y en una de esas entrevistó también al Roberto Martínez y entrevistó al José Madero, y a partir de que entrevistó a José Madero como que a la gente le gustó mucho la química entre ellos y ni se conocían ni eran amigos y ahí empezaron con ese proyecto que la verdad me gusta mucho cómo tratan los temas ellos dos. Tal vez no son las personas también, no sé, como nosotros, que no somos las personas más con más enjundia para hablar, etcétera, pero sí creo que te deja algo. Y espero que este proyecto también, yo también acepté, tuve mis dudas cuando tú me invitaste. Lo acepté nomás porque tú me lo dijiste, ¿no? Pero cuando yo lo estaba analizando de qué demonios me metí. No, ya te lo había mencionado, ¿no? Pero es de como que creo que yo voy a tener, o sea, nos ves a ambos, ¿no? O sea, tenemos muchas carencias. Tenemos muchas carencias, los dos. Y creo que ni uno de los dos complementamos esas carencias. Por ti. Entonces, lo por ti. Porque pues yo. Lo verdad, y lo peor del caso es de que yo esas carencias las voy a tener que quitar de mí. Yo voy a tener que ser el lado, el bufón del podcast, y tú porque yo veo que vas a ser inamovible, vas a ser totalmente rígido en tu persona y vas a seguir hablando como quieres hablar y como te sientes cómodo. Bueno, yo voy a salir de mi zona de confort y voy a dejar un poquito la seriedad para pues darle un poquito más de dinamismo a esto, porque yo creo que nadie lo va a escuchar si lo hacemos diferente. Qué dinamismo entonces. Esa era mi inseguridad de iniciar con ese proyecto, pues porque éramos perfiles muy muy similares. Tenemos muchas diferencias, obviamente. Si lo pueden notar, pues yo, bueno, a lo mejor no porque no tratamos un tema en concreto, o sea, que se pudiera ejemplificar mejor. Pero pues yo vendría estando un poquito más del lado de los chairos, y mi hermano es más más ahí de cuello blanco, etcétera, ¿no? O sea, de los que se fajan, usan corbata y con zapatos lustrados. Yo no. Yo tenía, antes de la pandemia, tenía como 16 años sin comprar zapatos. Así se las digo. Yo soy muy del estilo street. No sé a qué vino todo esto que dije. Pero es bonito escucharlo, supongo. No, yo tengo un estilo más street, yo creo. Pero bueno. Para finalizar con este podcast, este primer podcast, quiero que me platiques un poco. ¿Qué te ha traído esa pandemia en tu día a día? O sea, ¿qué nuevas lecciones has tenido o qué has cambiado de tu vida a partir de esa pandemia? La verdad, me abro. Yo creo que, o sea, si poquitos llegaron hasta este punto, yo creo que ya se van a terminar de ir hablando de esto, pero pues bueno, vamos a desahogarnos un poco. Pues sí, a mí ha sido muy complicado. O sea, de mi lado sí ha sido muy complicado. Yo tenía... ok, omitiré una parte porque creo que involucra mucho mi vida laboral. O sea, podría manchar un poquito mi vida laboral si omito esta parte, y creo que la gente no va a terminar de entender cuál era mi sentimiento. Pero por el momento no puedo hablar de eso. Bueno, en fin, pero estaba viviendo algunas cositas que finalmente lo voy a seguir contando. Pues tenía un poquito de incertidumbre acerca de algunas cosas que me estaban rodeando, y había tomado una decisión muy importante, y la pandemia terminó haciendo que esa decisión no la tomara. Y no por cuestiones de que mis planes se destruyeron, sino que veía que o sea, yo era necesario en una parte, y se me hacía mala onda pues no echar la mano ¿cómo se llama? Si esa relación que habíamos tenido, pues laboral, había sido
pues, o sea, pues, yo había salido muy beneficiado, pues, entonces, este sitio, pues, me había ayudado bastante y como que darles la espalda en ese momento tan complicado, sí se me hizo, no se me hizo lo más prudente y no me quería ir con eso en la conciencia, entonces decidí no irme. A la vez, ya lo dije, güey, o sea, ok, iba a renunciar. Iba a renunciar a mi trabajo en esos momentos y por cuestiones de eh, cosas que, pues, esto lo voy a volver a cortar, es que, a la vez, iba a re- o sea, ya lo dije, iba a renunciar a mi trabajo. Y el problema con eso era, era como se los digo, pues, o sea, este lugar me había tendido la mano, me había ayudado bastante y crecí mucho en este lugar. Y yo sentía que ya tenía que explorar en nuevos horizontes para aquel entonces, ¿no? Entonces, pasó lo de la pandemia y vi que ellos iban a estar necesitados de mí. Entonces decidí quedarme. Pero pues yo había tomado la decisión, pues, y la tuve que cortar precisamente por eso y por cosas que estaban fuera de mis... o sea, algo que pasó en el mundo, pues, no fue totalmente porque lo decidí yo y ya. Es de que pasó algo que sabía que que me iba a dejar irme con la conciencia sucia, entonces decidí no hacerlo. Entonces, espero que mis jefes no vean este podcast. Pero pasó eso, pues, y era algo que no había hablado con nadie. O sea, había hablado, había hablado con personas cercanas, de que lo estaba analizando, pero no le había dicho a nadie que había tomado la decisión. Y ahorita lo estoy revelando. Y a partir de eso sí tuve muchas, ahorita ando bien, no me piensan salir, no se vuelvan locos. Y así. Pero, a partir de eso, pues empezaron a surgir un montón de cosas, pues, o sea, se cortó, yo estaba saliendo bastante, se cortó todo esto, lo del, pues ahí está, acompañaba en algunos viajes en el proyecto a Sebastián de The 25 Frame, que de hecho ahí tienen, también su podcast, ahí son competencia de nosotros, no lo saben aún, pero son, Rose Traveling, ahí si quieren, visitarlos, Road Traveling, ahí por Instagram. Eh, pues él tiene su proyecto de viajes, etcétera, entonces lo acompañaba en muchos de esos. Pues esa cosa se perdió, obviamente, por el COVID. Y pues también tenía el rollo de mi familia. Pues aquí estoy viviendo ahorita con mis abuelos, son mayores de edad, y pues la enfermedad afectaba a las personas de esa media edad. Entonces entonces, ajá, sigue afectando. Y afectará por el resto de la vida, obviamente, ¿no? Hasta que ya esté la vacuna, seguirá afectando a la gente, pero resistirán un poco más. Bueno, en fin, pues, o sea, eso sí me dejaba con, pues empecé a tener muchos problemas existenciales, ¿no? A partir de eso, es de que, pues, no salgo para nada, o sea, sí me empezó a sentir un pavor de que, güey, o sea, imagínate que mis abuelos se vayan a enfermar por mi culpa. Imagínate. Entonces, hasta, hasta hace muy poco, hasta el mes pasado, no había salido en toda esta pandemia. Había salido un par de veces por cuestiones laborales, pues, pero no había salido a tomarme un fin de semana de descanso o cosas así, a salirme o sea, a las afueras de la ciudad y cosas así para aislarme también de la sociedad. No había tenido ese tiempo para mí, o sea, entonces era estar pensando en los problemas que venía arrastrando desde antes, durante un montón de meses y cosas así, y sí fue frustrante. Entonces, empecé a descubrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo problemas de ansiedad, y tengo problemas de depresión desde toda la vida, pero siempre he podido lidiar con ellos. Aquí sí sentí que se exacerbó un poco. Sí sentí que se empezó a salir un poquito más de control y me empecé a dar cuenta en el momento en el que hubo una vez que en algo del trabajo, pues estábamos realizando un proyecto y yo ya tenía como que un 80% avanzado y de repente como que me empecé a presionar mucho y me empecé a frustrar demasiado y borré todo el proyecto y el proyecto se entregaba al día siguiente. Entonces terminé retrasando el trabajo de todo el equipo, no más porque me dio ese impulso me empezó a dar, pues. Entonces,
me di cuenta de que fue una completa estupidez después de haberlo hecho. O sea, después de que me calmé y ya lo hice. Entonces, ahí fue, cuando pasó eso, fue la primera vez que, cuando pues terminé haciendo que todos los demás se atrasaran, etcétera, fue la primera vez que me sentí un estorbo, ¿sabes? Y es de que, güey, si se siga grabando esto, voy a ser un estorbo para la demás gente. Y ahí como que empecé a entender, o sea, a lo mejor de una forma un poquito más superficial, pero empecé a entender por qué muchas personas llegan al momento de quitarse la vida, ¿sabes? No es solamente el hecho de tristeza, etcétera, sino que sienten que eh, la armonía del mundo estaría mejor sin ellos. Pienso que hay muchas personas que caen en eso. Yo, no es de que pensar en quitarme, pensar en el suicidio o algo así, o sea, no llegué a esos niveles, pero sí, o sea, honestamente sí me sentí como un estorbo, ¿no? Y sí, lo que estuve pensando constantemente es de, pues, ¿cómo puedo dejar de ser un estorbo, no? Entonces empecé a enfocarme mejor en otras cosas, empecé a ver un montón de tutoriales, empecé a crecer, o sea, terminando la pandemia, voy a ser un profesional más apto, ¿no? Sé muchas más cosas, me dejó mucha sabiduría y me dejó, pues evidente que hay muchos problemas que tengo y que, suelo ignorarlos y por eso vivo con ellos, pero pues a veces hay que tratar de lidiar con ellos, ¿no? Porque si no se pueden salir de control. Y así. Y así. Pues vaya, entonces han pasado bastantes cosas en esa pandemia para ti. Pues sí, ha estado medio Eh, complicado. Es que, o sea, hay cosas que todavía no me abro a decirlas tal cual. Yo creo que ya fue bastante fuerte lo que dije. Pero, anyway, ¿no? O sea, sí fueron cositas con las que estuve pasando. ¿Y tú qué onda? O sea, también, ¿cómo te fue con el home office? Digo, realmente para mí yo también he sentido que ha sido un poco frustrante todo este rollo del COVID, de la pandemia. Para mí, en mi empresa nos mandaron a home office, así como tú dices. Entonces es un poco frustrante eso de estar todo el día encerrado en tu casa. A mí me hubiera encantado ir allá a Sonora, precisamente, contigo y con mis abuelos. Pero Deberías de estar pues aquí, yo pues, sé. para haber hecho este podcast de forma presencial. Sí, pero estamos conscientes que, pues por lo menos para mí era un riesgo ir allá y estar consciente de que los aeropuertos normalmente eran como que el foco de infección más grande que había en ese momento. Sí. Actualmente no sé cómo esté distribuida la cosa, pero era muy irresponsable de mi parte hacer ese tipo de viajes, ya sea con mis abuelos, contigo, incluso con nuestra madre. Entonces, digo, opté por mantenerme aquí, opté por, ¿sabes qué? Vivía con familia en ese entonces, con mi padre para ser más preciso, y opté por salir porque es muy frustrante estar encerrado, estar haciendo lo mismo todo el día, entonces quise cambiar de aires, realmente sí es muy complicado estar encerrado y tener demasiado tiempo para pensar. Digo, actualmente tengo demasiado tiempo para pensar, pero por lo menos ya estoy añadiendo otras actividades a mi día a día, como lo es cocinar, arreglar aquí temas de la casa. ¿Quieres invitar Este, a que te sigan en Instagram para que puedan ver algunos detalles de eso, de tu vida y que estás describiendo oportunamente? ¿O lo pues quieres seguir manteniendo en realmente, privado? no, me pueden seguir en Instagram, estoy como andres.saldate, así todo pegado. No sé si se pueda poner alguna red social, si es por YouTube. Yo estoy consciente que en la descripción se puede poner. En Spotify no estoy seguro si en algunas descripciones, Ey, ey, si aguanta, hay aguanta, aguanta. descripción para Estamos en poner eso. Spotify. Nos están escuchando en estos momentos en Spotify. Estamos en Spotify. Entonces, acabas de decidir que nuestra plataforma es Spotify. Entonces, voy a decir otras plataformas. A ver, Apple Music. ¿Te gustaría estar en Apple Music? Estaremos en Apple Music. Ok, vamos a estar en Apple Music también. iVoox, ¿te interesa iVoox? Oye, hermano,
No vamos a mencionar todas las plataformas. Aquí estará, aquí Pues nosotros también nos estaremos pueden en encontrar en iVoox, ¿no? Entonces en esas tres plataformas estamos ahí si nos quieren Ay, güey. encontrar en la que más se les facilite a ustedes. Pues ahí estamos. En Google Podcast, pues la verdad no tengo mucho conocimiento de eso, así que lo tengo descartado hasta el momento. Córcholis. Y bueno, pues finalmente nos pueden seguir en nuestras redes. ¿A ti cómo te pueden encontrar? Drake. Drake Cavalera con V. Drake Cavalera con K. O sea, anyway, ahí también se los voy a poner en la descripción a ver si se atreven a buscarlo. Y pues bueno, Digo, una disculpa. no sé si sea, o sea, si lo vemos en el futuro y digamos que es un buen episodio. Siento que no es tan tan buen episodio, pero es el episodio con el que comenzamos. Y pues, bueno, espero que a alguien le haya quedado algo de lo que dijimos, que no dijimos absolutamente nada, ¿no? Pero que alguien se haya quedado de perdida. Oigan, finalmente este es nuestro primer episodio. Entonces, de aquí hacia adelante, la verdad, si nunca empezamos, nunca vamos a mejorar. Precisamente yo hace unos días empecé a utilizar mis redes sociales y a expresarme libremente con la intención de ir mejorando poco a poco, porque este rollo de la comunicación no se aprende así solito. Nosotros tenemos que ir practicando, ir moldeándonos, ir conociéndonos un poquito más. Entonces, pues es el primer intento. Yo sé que tendremos muchísimos defectos, pero bueno, es el inicio de un bonito podcast de pláticas freudianas. Espero que no haya sido tanto de su desagrado. como escucha, creo que no fui muy fan de nuestro primer episodio, ¿no? Nope. Pero, pues bueno, es lo que hay. Espero ahí que puedan continuar, que nos sigan, que les haya agradado un poquito de perdida la plática entre mi hermano y yo. Y pues bueno, habíamos mencionado que éramos hermanos. No importa, pero yo acabo de mencionar que nuestra familia y todo ese rollo, entonces creo que se sobreentiende. Creo que ya está implícito, ¿no? A lo mejor Sí. sí, no, creo como que hay detalles que no puse mucha atención. Perdón, amigos. También ese es uno de los tantos defectos que yo tengo. Y pues bueno, sí, como ya lo mencionó bien mi hermano, pues síganos en nuestras redes sociales, precisamente en Instagram, es la única que me interesa y que nos sigan. Pues bueno, también suscríbanse a nuestro podcast, y también pues estamos en la plataforma de YouTube, güey. Estamos en todas las plataformas que la mayoría de la gente conoce. Entonces pues a ver qué surge de todo esto, ¿no? Entonces yo fui Drake, él fue Andrés, y nos despedimos. Adiós. Soy Andrés, pero sobres, nos vemos. Para, pa, pa, pa.